Imagina 12 hombres comunes a los ojos de la sociedad, pescadores curtidos por el sol, recaudadores de impuestos despreciados por la sociedad, trabajadores simples con manos callosas que se convirtieron en los seguidores más cercanos de Jesús Cristo. Caminaron junto a él por caminos polvorientos, escucharon sus palabras resonar en las colinas de Galilea, fueron testigos de milagros que desafiaban la comprensión humana. Vieron a su maestro calmar tormentas con un simple comando, multiplicar panes y peces para alimentar a multitudes hambrientas e incluso resucitar a los muertos. Pero ¿sabías que el destino de estos 12 apóstoles es tan extraordinario como sus vidas junto a Jesús? Desde martirios brutales que desafían la imaginación hasta desapariciones misteriosas que intrigan a los historiadores durante siglos, las historias del final de los apóstoles son un testimonio poderoso de fe inquebrantable y coraje sobrehumano. Antes de profundizar en las historias individuales de los apóstoles, es crucial entender el peso monumental de la misión que les fue encomendada. Imagina la escena. Jesús, resucitado de entre los muertos, reúne a sus discípulos en la cima de una montaña en Galilea. El aire está cargado de expectación. Los discípulos, aún aturdidos por los eventos de las últimas semanas, la crucifixión, la resurrección, apenas pueden creer en sus ojos mientras contemplan a su Maestro, vivo y radiante delante de ellos. Es en este momento crucial que Jesús les da una tarea que cambiará el curso de la historia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Ellos enfrentarían persecución implacable, sufrimiento inimaginable y para muchos, el martirio brutal. Todo en nombre de la propagación de un mensaje que desafiaba las normas culturales, religiosas y políticas de su época. La Gran Comisión era más que una misión, era una sentencia de muerte. Pero para los apóstoles era un llamado que no podían ignorar, una verdad por la cual estaban dispuestos a sacrificarlo todo. El primer apóstol cuyo destino extraordinario exploraremos es Simón Pedro, el pescador impetuoso que se convirtió en la roca sobre la cual Jesús declaró que edificaría su iglesia. Mateo 16, 18. Algunos teólogos sugieren que la piedra puede entenderse como el mismo Jesús, siendo él la verdadera fundación de la iglesia, con Pedro y los otros apóstoles desempeñando roles importantes. Pedro, conocido por su lealtad fervorosa, pero también por su momentánea negación de Cristo, tuvo una vida post-resurrección llena de eventos dramáticos que rivalizarían con cualquier épico de Hollywood. Imagina a Pedro, el hombre que una vez negó conocer a Jesús, ahora predicando valientemente en las calles de Jerusalén, desafiando a las mismas autoridades que habían crucificado a su Maestro. Hechos 2 nos cuenta cómo él, lleno del Espíritu Santo, pronunció un sermón tan poderoso que 3.000 personas se convirtieron en un solo día. Pedro realizó milagros impresionantes, como la curación de un hombre cojo de nacimiento, Hechos 3, e incluso la resurrección de una mujer llamada Tabita, Hechos 9. Pero el final de Pedro es tan extraordinario como su vida. Según la tradición cristiana preservada por escritores antiguos como Tertuliano y Orígenes, Pedro fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 o 67 d.C. Pero hay un detalle sorprendente en esta historia que desafía la imaginación. Se dice que Pedro, considerándose indigno de morir de la misma manera que su Señor, pidió ser crucificado cabeza abajo. Imagina la escena. El apóstol, ahora un hombre anciano, pero con el fuego de la fe aún ardiendo en sus ojos, enfrentando a sus verdugos con una dignidad y coraje que dejaron perplejos incluso a los soldados romanos. Su última solicitud no era por misericordia, sino por un sufrimiento aún mayor, todo por amor a Cristo. La crucifixión cabeza abajo de Pedro no es solo un detalle mórbido de la historia de la iglesia primitiva. Es un testimonio poderoso de la transformación radical
que ocurrió en la vida de este hombre. Recuerda quién era Pedro, un pescador rústico de Galilea, conocido por su impulsividad y a veces cobardía. Este es el mismo hombre que, en un momento de debilidad, negó conocer a Jesús 3 veces en la noche de la crucifixión. Ahora, décadas después, enfrentamos a un Pedro completamente transformado. ¿Qué cambió? La respuesta está en el poder del Evangelio y en la realidad de la resurrección de Cristo. Pedro no estaba solo muriendo por una idea o una filosofía, estaba dando su vida por alguien que había visto morir y luego resucitar. La crucifixión cabeza abajo de Pedro es un símbolo poderoso de su humildad y devoción total a Cristo. Al pedir esta forma de ejecución, Pedro estaba esencialmente diciendo: «No soy digno ni siquiera de morir de la misma manera que mi Señor». Este acto final de humildad y devoción ilustra perfectamente la transformación de Pedro, de un pescador impulsivo a un líder espiritual dispuesto a dar su vida por la fe de la manera más dolorosa posible. El contraste entre su negación anterior de Jesús y su martirio final es un testimonio poderoso de la capacidad de redención y transformación ofrecida por el Evangelio. La historia de Pedro nos desafía a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a ir por nuestra fe. ¿Qué tipo de transformación puede operar el Evangelio en nuestras vidas si, como Pedro, nos entregamos completamente a él? Pasemos ahora a Juan, el discípulo amado, conocido por su proximidad especial con Jesús. Juan es una figura única e intrigante entre los apóstoles, pues se cree que fue el único que no sufrió una muerte violenta. Mientras sus compañeros apóstoles enfrentaban el martirio en tierras distantes, Juan vivió hasta una edad avanzada, posiblemente hasta el fin del primer siglo. Imagina a Juan, el joven pescador que una vez descansó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena, ahora un anciano venerable, sus ojos aún brillando con la memoria de aquellos días milagrosos con el Maestro. Durante su larga vida, Juan no permaneció ocioso. Escribió no solo el Evangelio que lleva su nombre, sino también 3 epístolas y el libro del Apocalipsis, una visión apocalíptica que continúa intrigando e inspirando a lectores hasta hoy. La tradición nos cuenta que Juan pasó sus últimos años en Éfeso, un importante centro del cristianismo primitivo. Allí habría sido un faro de sabiduría y guía para la iglesia naciente, combatiendo herejías y profundizando la comprensión de los seguidores de Cristo sobre el significado del Evangelio. Lo que hace que el destino de Juan sea tan intrigante es el contraste marcado entre su longevidad y el martirio de sus compañeros apóstoles. Su larga vida permitió que influyera profundamente en la iglesia primitiva a través de sus escritos y liderazgo, de una manera que quizás no habría sido posible si hubiera enfrentado un martirio precoz. Imagina a Juan, en sus últimos años, dictando las palabras del Apocalipsis a un escriba atónito en la isla rocosa de Patmos. El viejo apóstol, exiliado por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús, Apocalipsis 1:9, recibe visiones tan vívidas y poderosas que aún hoy capturan nuestra imaginación. Sus ojos, aunque debilitados por la edad, ven más allá del velo del tiempo, contemplando el trono de Dios y el destino final de la creación. Este exilio en Patmos no fue un retiro tranquilo, sino una prueba severa. Las condiciones en la isla eran duras, el trabajo era arduo, y Juan, ya anciano, ciertamente sufrió mucho. Sin embargo, fue en este ambiente hostil que produjo una de las obras más influyentes de la literatura cristiana. El Apocalipsis, con sus visiones de juicio y esperanza, ha moldeado la teología y la imaginación cristianas por 2 milenios. Así, aunque Juan no enfrentó la espada o la cruz como sus compañeros apóstoles, ciertamente enfrentó persecución y sufrimiento por su fe. Su longevidad sirve como un recordatorio poderoso de que Dios tiene planes únicos para cada uno de sus siervos. Algunos, como Pedro y Pablo, son llamados a un testimonio rápido y ardiente que termina en martirio. Otros, como Juan, son llamados a una vida larga de servicio fiel, enfrentando pruebas diferentes,
pero no menos significativas. La historia de Juan nos desafía a considerar cómo podemos dar testimonio de nuestra fe, no solo en momentos de crisis, sino a lo largo de toda una vida. Ahora, volvamos nuestra atención a Santiago, hermano de Juan y hijo de Zebedeo. Santiago tiene la distinción sombría de ser el primero de los 12 apóstoles en sufrir el martirio, según se registra en Hechos 12. 2. Mandó matar a espada a Santiago, hermano de Juan. Este evento ocurrió alrededor del año 44 de Cristo, durante el reinado de Herodes Agripa I, nieto de Herodes, el Grande. Imagina la escena. Jerusalén está en tumulto. La joven iglesia cristiana está creciendo rápidamente, desafiando el status quo religioso y político. Herodes Agripa I, ansioso por agradar a la élite judía y consolidar su poder, decide atacar a los líderes de esta nueva secta. Santiago, conocido por su coraje y celo, se convierte en el objetivo principal. Tal vez fue su predicación audaz lo que atrajo la atención de las autoridades, o tal vez fue simplemente su prominencia como uno de los hijos del trueno, como Jesús una vez lo llamó a él y a su hermano Juan. Independientemente del motivo, Santiago es arrestado y rápidamente condenado a muerte. La ejecución es rápida y brutal. La espada del verdugo cae, y el primero de los apóstoles de Cristo derrama su sangre por las calles de Jerusalén. La brevedad del relato bíblico sobre su muerte contrasta fuertemente con el impacto que debe haber tenido sobre la comunidad cristiana naciente. Imagina el choque y el miedo que deben haber recorrido las filas de los seguidores de Jesús. La muerte de Santiago marca un punto de inflexión crucial en la historia de la Iglesia primitiva. Señala el comienzo de una era de persecución más intensa y sistemática contra los seguidores de Cristo. El hecho de que un miembro del círculo íntimo de Jesús haya sido ejecutado tan temprano en la historia de la Iglesia debe haber enviado ondas de choque a través de la comunidad cristiana. Sin embargo, en lugar de silenciar el movimiento, la muerte de Santiago parece haber fortalecido la determinación de los creyentes. Piensa en el coraje necesario para continuar predicando y viviendo la fe cristiana, sabiendo que el mismo destino podría esperarles. La tradición de la Iglesia primitiva, preservada por Clemente de Alejandría, nos da una visión poderosa del impacto del martirio de Santiago. Él relata que el guardia que llevó a Santiago al tribunal quedó tan impresionado con la fe del apóstol que se declaró cristiano y fue ejecutado junto con él. Si esta historia es verdadera, ilustra vívidamente cómo el testimonio valiente frente a la muerte puede ser un catalizador poderoso para la conversión. La muerte de Santiago nos lleva a reflexionar sobre el poder del martirio como testimonio, cómo la disposición a morir por una creencia puede paradójicamente darle más fuerza y credibilidad. Esto nos desafía a considerar qué estamos dispuestos a sacrificar por nuestras convicciones. ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra fe nos costara todo? El próximo apóstol en nuestra jornada es Andrés, hermano de Pedro, y también pescador de Galilea. Andrés tiene la distinción de ser el primer discípulo llamado por Jesús, según se registra en el Evangelio de Juan. Imagina la escena. Andrés, un joven pescador, posiblemente insatisfecho con su vida y anhelando algo más, oye hablar de un nuevo profeta predicando a las orillas del río Jordán. Intrigado, va a escuchar a Juan el Bautista y queda tan impresionado que se convierte en su seguidor. Entonces, un día, Juan señala a un hombre que pasa y declara: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:36. Sin dudar, Andrés sigue a Jesús y pasa el día con él. Convencido de que ha encontrado al Mesías, Andrés corre a compartir la noticia con su hermano Simón, Pedro. Este acto de traer a su hermano a Jesús define el ministerio de Andrés. Se convierte en conocido como el apóstol que constantemente trae personas a Cristo. Tras la ascensión de Jesús, la tradición sugiere que Andrés predicó el Evangelio en la región del Mar Negro, en la actual Turquía, y posiblemente hasta en Grecia y en Escitia, la actual Ucrania. Su martirio es particularmente notable debido a la forma de su crucifixión. Según la tradición preservada en el documento apócrifo Hechos de Andrés,
datado del siglo II o III, Andrés fue condenado a muerte en la ciudad de Patras, en Grecia. Fue atado, no clavado, a una cruz en forma de X, que más tarde se conoció como la Cruz de San Andrés. Se dice que Andrés, viendo la cruz desde lejos, exclamó: «Salve, oh cruz tan deseada y ahora preparada para mí. Vengo a ti lleno de seguridad y de alegría. Sepárame de los hombres y devuélveme a mi Maestro». ¿Por qué estos primeros cristianos estaban tan dispuestos a enfrentar muertes horribles por su fe? La respuesta puede estar en las propias palabras de Jesús. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Mateo 16:25. La disposición de Andrés a abrazar una muerte dolorosa por su fe demuestra una comprensión profunda de esta verdad paradójica. Imagina a Andrés, atado a la cruz, posiblemente durante días, sufriendo una muerte lenta y agonizante. Sin embargo, la tradición nos dice que continuó predicando a todos los que se reunían para verlo, transformando su propio sufrimiento en un último y poderoso mensaje del Evangelio. Este acto final de testimonio es un ejemplo impresionante de cómo los primeros cristianos veían el martirio no como una derrota, sino como una oportunidad para glorificar a Cristo. La cruz en forma de X, en la que Andrés fue crucificado, se convirtió en un símbolo poderoso en la iconografía cristiana, apareciendo en escudos, banderas, como la de Escocia, de la cual Andrés es el patrón, y en el arte religioso. Así, incluso siglos después de su muerte, el testimonio de Andrés continúa inspirando y desafiando a los cristianos. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Estamos dispuestos a abrazar el sufrimiento por nuestra fe? ¿Cómo podemos transformar nuestras propias pruebas en oportunidades de testimonio? Pasemos ahora a Felipe, otro de los primeros discípulos llamados por Jesús. Felipe, originario de Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro, es mencionado varias veces en los Evangelios, a menudo en situaciones que revelan su carácter práctico e inquisitivo. Recuerda el episodio de la alimentación de los 5.000, donde Jesús pregunta a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a la multitud. La respuesta de Felipe: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo, Juan 6:7, revela su mente práctica, centrada en las realidades logísticas, o piensa en el momento en que algunos griegos buscan a Felipe, deseando ver a Jesús, Juan 12:20-22. Felipe, cuyo nombre griego sugiere posibles conexiones con la comunidad helenística, sirve como un puente entre estos extranjeros y Jesús. Estos episodios pintan el retrato de un hombre pragmático, pero abierto, capaz de conectar personas a Jesús. Tras la ascensión de Cristo, la tradición sugiere que Felipe predicó extensivamente en Frigia, en la actual Turquía, y posiblemente hasta en Grecia. Imagina a Felipe, un judío de Galilea, navegando por las complejidades culturales del mundo grecorromano, usando su naturaleza práctica y accesible para comunicar el mensaje revolucionario del Evangelio a personas de orígenes radicalmente diferentes al suyo. El relato de su martirio es menos detallado que el de algunos otros apóstoles, pero se cree que fue crucificado en Hierápolis. Algunas tradiciones sugieren que fue crucificado cabeza abajo, como Pedro, mientras que otras hablan de lapidación. Independientemente de los detalles específicos, lo que está claro es que Felipe, como sus compañeros apóstoles, estaba dispuesto a dar su vida por la fe que profesaba. Lo que hace que la historia de Felipe sea particularmente intrigante son los relatos de sus encuentros con personas de diferentes orígenes culturales y religiosos. El episodio en Hechos 8:26-40, donde Felipe encuentra y bautiza al eunuco etíope, es un ejemplo poderoso de esto. Este encuentro no solo demuestra la capacidad de Felipe para explicar las Escrituras de manera clara y convincente, sino que también ilustra la naturaleza inclusiva y transcultural del Evangelio desde sus primeros días. Imagina a Felipe, criado en la cultura judía tradicional, ahora viajando por tierras extranjeras, enfrentando costumbres desconocidas y lenguas extrañas, todo para compartir el mensaje de Cristo.
El hecho de que haya sido martirizado en una tierra extranjera subraya el compromiso de los apóstoles en llevar el mensaje de Cristo hasta los confines de la tierra. Hechos 1, 8. Incluso si eso significaba arriesgar sus propias vidas. La historia de Felipe nos desafía a considerar hasta qué punto estamos dispuestos a ir para compartir nuestra fe con aquellos que son diferentes a nosotros. En un mundo cada vez más globalizado, pero también cada vez más dividido, el ejemplo de Felipe de cruzar fronteras culturales por amor al Evangelio es más relevante que nunca. Piensa en las barreras que existen en nuestra propia sociedad, barreras de raza, clase, educación, política. ¿Cómo podemos, como Felipe, ser puentes que conectan personas a Jesús, independientemente de sus orígenes? La disposición de Felipe a morir en una tierra extranjera también plantea preguntas profundas sobre el costo del discipulado. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dejar la comodidad de nuestro hogar y cultura para llevar el Evangelio a lugares desconocidos? La historia de Felipe nos recuerda que el llamado a seguir a Cristo es un llamado a salir de nuestra zona de confort, a aventurarnos en territorios desconocidos, ya sean geográficos, culturales o espirituales. Su martirio en Hierápolis es un testimonio poderoso de que ningún precio es demasiado alto cuando se trata de compartir el amor de Cristo con el mundo. Bartolomé, también conocido como Natanael en algunos relatos, es otro apóstol cuyo destino final está envuelto en misterio y tradición. Bartolomé es mencionado en las listas de apóstoles en los evangelios sinópticos, mientras que el Evangelio de Juan se refiere a Natanael. Muchos estudiosos creen que estos son dos nombres para la misma persona. Recuerda el primer encuentro de Natanael con Jesús, registrado en Juan 1, 43-51. Cuando Felipe le dice que han encontrado al Mesías, Jesús de Nazaret, Natanael responde escépticamente: ¿De Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de allí? Esta respuesta revela a un hombre directo, quizás un poco cínico, pero también honesto en sus dudas. Lo que sigue es uno de los encuentros más intrigantes de los evangelios. Jesús ve a Natanael acercarse y declara: «Ahí está un verdadero israelita, en quien no hay falsedad». Sorprendido, Natanael pregunta cómo lo conoce Jesús, a lo que Jesús responde que lo vio bajo la higuera antes de que Felipe lo llamara. Esta declaración aparentemente simple tiene un impacto profundo en Natanael, que inmediatamente confiesa: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». ¿Qué había en este encuentro que transformó a Natanael de un escéptico a un creyente fervoroso? Muchos estudiosos sugieren que bajo la higuera era un idioma para el estudio y meditación de las Escrituras. ¿Será que Jesús, con su conocimiento sobrenatural, vio el corazón sincero de Natanael buscando la verdad? Cualquiera que sea el significado exacto, este encuentro marca el comienzo del viaje de Bartolomé, Natanael, como un seguidor de Cristo. Tras la ascensión de Jesús, se cree que Bartolomé predicó el Evangelio en lugares tan diversos como la India, Etiopía, Mesopotamia y Armenia. La tradición armenia, en particular, tiene una fuerte conexión con Bartolomé, considerándolo uno de sus santos patrones. Según algunas tradiciones, Bartolomé habría sufrido uno de los martirios más brutales entre los apóstoles. Se cree que fue capturado en Armenia por orden del rey Astiages. Allí habría sido condenado a una muerte horrible. Primero fue desollado vivo y luego crucificado cabeza abajo. Algunos relatos añaden que fue decapitado después de la crucifixión. La brutalidad de este supuesto martirio es impactante para nuestra sensibilidad moderna. Sin embargo, para entender el significado de esto para los primeros cristianos, necesitamos ponernos en el contexto de su época. En el mundo romano, la tortura y la ejecución pública eran prácticas comunes, frecuentemente utilizadas como forma de intimidación y control social. Para los seguidores de Cristo, enfrentar tales horrores con coraje y fe no solo era un testimonio personal, sino una participación en el sufrimiento de Cristo. La disposición a soportar tal tormento se consideraba una prueba poderosa de la veracidad de su fe y de la realidad de la resurrección que proclamaban.
Aunque los detalles del martirio de Bartolomé son difíciles de verificar históricamente, la persistencia de esta tradición habla del impacto duradero que Bartolomé tuvo en la Iglesia primitiva. Su historia nos recuerda que a menudo sabemos muy poco sobre aquellos que tuvieron un impacto significativo en la propagación del Evangelio. Sin embargo, la falta de detalles históricos no disminuye la importancia de su testimonio. De hecho, se podría argumentar que la relativa oscuridad de Bartolomé en la narrativa bíblica, combinada con las tradiciones de su martirio brutal, sirve como un poderoso recordatorio de que cada seguidor de Cristo, no importa cuán desconocido, puede tener un impacto profundo en el reino de Dios. Su historia nos desafía a considerar el valor del servicio fiel, incluso cuando no recibimos reconocimiento o aclamación. Mateo, el recaudador de impuestos que se convirtió en apóstol, es una figura fascinante en la narrativa de los evangelios. Conocido como Leví en Marcos y Lucas, Mateo es más famoso por su evangelio, que enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en Jesús. Imagina la escena del llamado de Mateo, registrada en Mateo 9:9. Jesús pasa por la mesa de impuestos y simplemente dice: «Sígueme». Sorprendentemente, Mateo deja todo y lo sigue. Para apreciar plenamente la magnitud de este momento, necesitamos entender el contexto social de la época. Los recaudadores de impuestos eran despreciados en la sociedad judía, vistos como colaboradores del opresor romano y frecuentemente acusados de extorsión. Al llamar a Mateo, Jesús estaba desafiando directamente las normas sociales y religiosas de su tiempo. La respuesta inmediata de Mateo al llamado de Jesús habla de una profunda insatisfacción con su vida anterior y un anhelo por algo más significativo. Tras la ascensión de Cristo, se cree que Mateo predicó durante muchos años en Judea, antes de partir en misiones a tierras distantes. Algunas tradiciones sugieren que predicó en Etiopía, mientras que otras mencionan Persia y Partia. El relato de Eusebio, el padre de la historia de la Iglesia, sugiere que Mateo pasó sus primeros años tras la ascensión predicando para la comunidad judía y que su evangelio fue originalmente escrito en hebreo o arameo para este público. Las tradiciones sobre la muerte de Mateo varían considerablemente. Algunas sugieren que fue martirizado en Etiopía, posiblemente por espada, mientras que otras afirman que murió de causas naturales. La incertidumbre sobre el final de Mateo nos recuerda que no todos los detalles de la vida de los apóstoles han sido preservados con igual claridad. Sin embargo, lo que es innegable es el impacto duradero de su evangelio, que continúa moldeando la comprensión cristiana de la vida y el ministerio de Jesús hasta hoy. Lo que hace que la historia de Mateo sea particularmente fascinante es su transformación de recaudador de impuestos, una profesión despreciada en la sociedad judía, a apóstol y autor de un evangelio. Imagina a Mateo sentado en su mesa de impuestos, probablemente acostumbrado a ser evitado y despreciado por sus compatriotas. Entonces, en un momento que cambiaría su vida para siempre, Jesús lo llama. No solo eso, sino que Jesús luego va a la casa de Mateo para una comida, rodeado de otros pecadores y recaudadores de impuestos. Este acto de Jesús causa escándalo entre los fariseos, que preguntan a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Mateo 9:11. La respuesta de Jesús es reveladora. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo 9:12-13. Este episodio no solo ilustra la naturaleza radical e inclusiva del ministerio de Jesús, sino que también establece el tono para el futuro ministerio de Mateo. Él, que una vez fue considerado un paria, ahora se convierte en un instrumento de Dios para alcanzar a los marginados y despreciados. La vida de Mateo es un testimonio poderoso de la capacidad de Cristo para redimir y transformar vidas, independientemente del pasado de la persona. El hecho de que haya escrito su evangelio con un enfoque particular en la audiencia judía muestra cómo Dios puede usar nuestras experiencias pasadas, incluso aquellas que consideramos vergonzosas, para su gloria.
El Evangelio de Mateo, con su énfasis en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, sirve como un puente crucial entre el judaísmo y el cristianismo naciente. Su familiaridad con las escrituras judías, combinada con su experiencia de primera mano del ministerio de Jesús, lo hizo singularmente calificado para esta tarea. La incertidumbre sobre el final de Mateo nos recuerda que el impacto de una vida no se mide solo por cómo termina, sino por el legado que deja. Ya sea que Mateo haya muerto como mártir en Etiopía o de causas naturales tras años de ministerio fiel, su evangelio continúa tocando vidas y transformando corazones 2 milenios después. Tomás, frecuentemente recordado como el incrédulo debido a su inicial reticencia a creer en la resurrección de Jesús, tiene una historia post-resurrección fascinante que a menudo es pasada por alto. Recuerda la escena famosa. Los otros discípulos le dicen a Tomás que han visto al Señor resucitado, pero él responde: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y pongo mi dedo en el lugar de los clavos, y pongo mi mano en su costado, no creeré». Juan 20, 25. Una semana después, Jesús aparece nuevamente, esta vez con Tomás presente. Lo invita a tocar sus heridas, a lo que Tomás responde con una de las confesiones más poderosas de los evangelios: «Señor mío y Dios mío». Juan 20, 28. Este episodio revela mucho sobre el carácter de Tomás. No era un escéptico por naturaleza, sino un hombre que necesitaba evidencia concreta. Su duda no era por falta de fe, sino por un deseo intenso de certeza. Y cuando fue confrontado con la evidencia, su respuesta fue inmediata y total. Según la tradición, Tomás viajó más lejos que cualquier otro apóstol, predicando el Evangelio en la India. Imagina a Tomás, un pescador judío de Galilea, navegando a través del Océano Índico, enfrentando tormentas, piratas y lo desconocido, todo para llevar el mensaje de Cristo a una tierra tan distante y diferente de todo lo que conocía. La tradición india, particularmente fuerte en el estado de Kerala, afirma que Tomás llegó a la costa de Malabar en el año 52 d.C. Se dice que fundó 7 iglesias y convirtió a familias brahmanes de alta casta, así como a otras. La iglesia siria de Malabar, o cristianos de San Tomás, trazan su linaje directamente hasta el apostolado de Tomás. Se cree que Tomás fue martirizado en Milapur, cerca de la moderna Chennai. Según la tradición, fue atravesado por lanzas mientras oraba. El lugar de su supuesto martirio, conocido como el Monte de San Tomás, y su tumba en la Basílica de San Tomás en Chennai, son sitios de peregrinación hasta hoy. Santiago, hijo de Alfeo, a veces llamado Santiago, el menor, para distinguirlo de Santiago, hijo de Zebedeo, es uno de los apóstoles sobre los que tenemos menos información en los relatos bíblicos. Esta relativa oscuridad en los evangelios y en Hechos no disminuye su importancia en el plan de Dios, sino que nos invita a reflexionar sobre el papel de los secundarios en la narrativa de la fe. Algunas tradiciones lo identifican con Santiago, el hermano del Señor, aunque esto es disputado por muchos estudiosos. La confusión surge en parte debido a la mención en Marcos 15, 40 de Santiago, el menor, como hijo de María, que algunos interpretan como la madre de Jesús. Sin embargo, es más probable que este sea un Santiago diferente, ya que los evangelios indican claramente que los hermanos de Jesús no creían en él durante su ministerio terrenal. Juan 7:5. Lo que sabemos con certeza es que Santiago, hijo de Alfeo, fue elegido por Jesús como uno de los 12, un grupo selecto que recibió entrenamiento personal del Maestro y fue comisionado para continuar su obra después de la ascensión. Imagina a Santiago, posiblemente un hombre callado y reflexivo, observando atentamente cada movimiento y palabra de Jesús, absorbiendo sus enseñanzas y siendo transformado por su presencia. Tras la ascensión de Cristo, se cree que Santiago predicó en Siria y Persia. Algunas tradiciones sugieren que trabajó en asociación con Simón, el celote, llevando el Evangelio a lugares donde el nombre de Jesús aún no era conocido. El viaje de Santiago desde Galilea hasta Persia habría estado lleno de desafíos y peligros.
Imagina a Santiago navegando por los mares traicioneros del Mediterráneo, atravesando desiertos abrasadores, enfrentando bandidos en los caminos y hostilidad en las ciudades, todo para compartir el mensaje de Cristo con aquellos que nunca habían oído hablar de él. Las tradiciones sobre el martirio de Santiago varían, pero muchas sugieren que fue crucificado en Ostracine, en el Bajo Egipto. Otras versiones hablan de su martirio en Persia, donde habría sido lapidado y luego golpeado hasta la muerte con un bastón de batanero, una herramienta utilizada en la limpieza de telas. Independientemente de los detalles específicos, el tema común es que Santiago, como sus compañeros apóstoles, enfrentó la muerte con coraje por su fe. La historia de Santiago, el menor, nos invita a reflexionar sobre el papel de los secundarios en la narrativa bíblica y en la historia de la Iglesia. Aunque puede que no tenga el protagonismo de Pedro o Pablo, Santiago desempeñó un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su historia nos recuerda que en el reino de Dios no hay papeles insignificantes. Cada seguidor de Cristo, no importa cuán aparentemente oscuro, tiene un papel vital que desempeñar en la misión de Dios. Piensa en las incontables vidas que Santiago debe haber tocado en sus viajes misioneros, personas cuyos nombres nunca conoceremos, pero cuyas conversiones y transformaciones fueron tan significativas a los ojos de Dios como las de cualquier figura prominente. El posible martirio de Santiago en Siria, Persia o Egipto también subraya el alcance global de la misión apostólica y el costo personal que muchos estaban dispuestos a pagar para esparcir las buenas nuevas de Cristo. Simón, el celote, es una figura que despierta gran admiración por su fe inquebrantable y dedicación a la causa cristiana. Desde que aceptó el llamado de Jesús, demostró un fervor extraordinario, distinguiéndose por su pasión y celo. Simón formaba parte de un grupo conocido como celotes, que eran ardientes defensores de la fe y la libertad del pueblo judío. Eran conocidos por su oposición radical al dominio romano, y ese espíritu combativo encontró una nueva dirección y propósito en el mensaje de Jesús. Cuando Jesús llamó a Simón para ser uno de sus 12 apóstoles, él no solo aceptó la invitación, sino que se entregó completamente a la misión de predicar el Evangelio. Tras la ascensión de Jesús, Simón continuó su camino de fe, viajando a tierras lejanas y enfrentando desafíos inmensos. Se aventuró por Persia, una región que hoy comprende Irán, donde encontró una recepción hostil. El mensaje de amor y redención que Simón llevaba contrastaba fuertemente con las creencias locales, resultando en severas persecuciones. Las dificultades que enfrentó Simón en Persia fueron intensas. Predicaba en un entorno que no solo rechazaba el mensaje cristiano, sino que también lo veía como una amenaza a sus tradiciones religiosas y sociales. El coraje de Simón fue probado a cada paso, pero nunca retrocedió. Su determinación en compartir las buenas nuevas de Jesús Cristo era mayor que el miedo a la persecución y el sufrimiento. En sus viajes por Persia, Simón encontró a Judas Tadeo, otro apóstol dedicado a la misión de esparcir el Evangelio. Juntos formaron una poderosa asociación, uniendo fuerzas para enfrentar las adversidades y continuar su trabajo misionero. Judas Tadeo, conocido por su coraje y dedicación, complementaba el celo de Simón con su propia pasión por la fe cristiana. La colaboración entre los dos apóstoles se convirtió en un ejemplo de amistad y apoyo mutuo en tiempos de extrema dificultad. Las autoridades locales, alarmadas por la creciente influencia de los dos apóstoles, decidieron tomar medidas drásticas para silenciarlos. La predicación de Simón y Judas Tadeo, que atraía a más y más seguidores, fue vista como una amenaza al orden establecido. La persecución que siguió fue brutal. Ambos fueron arrestados y sometidos a torturas inimaginables, pero permanecieron firmes en su fe. La fuerza espiritual que los sostenía era evidente para todos los que los veían, y su resistencia se convirtió en una fuente de inspiración para los primeros cristianos. El martirio de Simón y Judas Tadeo fue un acto de crueldad extrema. Fueron serrados al medio,
un método de ejecución particularmente bárbaro que reflejaba el odio y el miedo que sus mensajes despertaban entre los opresores. Sin embargo, incluso frente a la muerte, Simón y Judas Tadeo no renunciaron a su fe. Sus últimas palabras fueron de alabanza a Dios, y sus acciones hasta el último momento demostraron un coraje más allá de la comprensión humana. Judas Tadeo, también conocido como Lebeo, es una figura que inspira gran admiración y respeto por su coraje inquebrantable y profunda fe. Desde el momento en que fue llamado para ser uno de los 12 apóstoles, Judas Tadeo demostró una devoción extraordinaria a la misión de Jesús. Su camino como predicador del Evangelio lo llevó a tierras lejanas y peligrosas, donde enfrentó desafíos inimaginables con una determinación que solo puede describirse como sobrehumana. Judas Tadeo comenzó su misión en Mesopotamia, una región rica en historia y cultura, pero también llena de complejidades religiosas y sociales. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, era un centro de civilización antigua, donde muchas religiones y creencias coexistían. Llevar el mensaje de Jesús a esta región requería no solo coraje, sino también una habilidad especial para comunicarse y conectarse con personas de diferentes antecedentes. Judas Tadeo se dedicó a esta tarea con un fervor que impresionaba a todos los que lo encontraban. La predicación de Judas Tadeo en Mesopotamia estuvo marcada por muchos momentos de tensión y peligro. Las autoridades locales, así como los líderes religiosos, veían la nueva fe cristiana como una amenaza a sus tradiciones y poder. Incluso frente a amenazas constantes, Judas Tadeo continuó predicando con entusiasmo, ganando seguidores y esparciendo el mensaje de amor y redención de Jesús. Su habilidad para conectarse con las personas y su pasión contagiosa por el mensaje cristiano le permitieron plantar semillas de fe en muchos corazones. Tras su tiempo en Mesopotamia, Judas Tadeo dirigió sus esfuerzos hacia Persia, otra región desafiante. Persia, conocida hoy como Irán, era una tierra de gran diversidad religiosa y cultural. La misión de Judas Tadeo en Persia fue igualmente peligrosa y llena de obstáculos. La resistencia a la nueva fe era feroz, y Judas Tadeo enfrentó persecuciones intensas. Sin embargo, nunca dudó ni retrocedió. Su fe era su fuerza, y continuaba predicando con una convicción que inspiraba a todos a su alrededor. El coraje de Judas Tadeo es evidente en cada paso de su viaje. Sabía que seguir a Jesús y esparcir su mensaje significaba arriesgar su propia vida. Sin embargo, estaba dispuesto a pagar ese precio. Su disposición para enfrentar el peligro y el sufrimiento en nombre de su fe es un testimonio poderoso de su devoción. Judas Tadeo creía profundamente que el mensaje de Jesús era más importante que su propia seguridad o comodidad. El momento más trágico e inspirador de la vida de Judas Tadeo fue su martirio. Junto con Simón, el celote, Judas Tadeo fue capturado por las autoridades que temían la creciente influencia de la fe cristiana. Fueron sometidos a torturas brutales, pero su fe permaneció inquebrantable. El martirio de Judas Tadeo, siendo cerrado al medio, es un símbolo de su coraje extremo y de la brutalidad enfrentada por los primeros cristianos. Incluso frente a una muerte horrible, Judas Tadeo no renunció a su fe. Sus últimas palabras fueron de alabanza a Dios, un testimonio final de su devoción inquebrantable. Matías, un hombre de fe inquebrantable y devoción profunda, fue elegido para ocupar el lugar de Judas Iscariote entre los 12 apóstoles. Su selección no fue solo un evento significativo en la historia de los primeros cristianos, sino también un testimonio de su dignidad y compromiso con la misión de Jesús. Tras la traición y muerte de Judas Iscariote, los apóstoles sintieron la necesidad de llenar el vacío dejado para mantener el grupo completo. Así, Matías fue elegido por sorteo entre los discípulos que habían estado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta la ascensión, un proceso descrito en el libro de Hechos. Desde el principio, Matías demostró ser un siervo dedicado y fiel. Su inclusión en el círculo íntimo de los apóstoles
estuvo marcada por un profundo sentido de responsabilidad y una fuerte determinación de continuar la obra de Jesús. No solo aceptó este llamado con humildad, sino también con una pasión ardiente para predicar el Evangelio y testificar las buenas nuevas de Cristo. La vida de Matías, como la de muchos de los primeros cristianos, estuvo llena de desafíos, pero él enfrentó cada uno de ellos con un coraje inquebrantable y una fe inquebrantable. Matías comenzó su ministerio en Judea, donde encontró tanto receptividad como resistencia. Viajó por pueblos y ciudades, compartiendo el mensaje de esperanza y salvación a través de Cristo. Judea, siendo una región central para los judíos, era un lugar donde las tradiciones religiosas estaban profundamente arraigadas. Predicar una nueva fe en medio de tales tradiciones no era una tarea fácil, pero Matías no se dejó intimidar. Su predicación era poderosa y llena de convicción, inspirando a muchos a convertirse al cristianismo. Sin embargo, esa misma convicción también atrajo la ira de las autoridades religiosas y de aquellos que se oponían al mensaje cristiano. Tras su trabajo en Judea, Matías expandió su misión a Etiopía, una tierra rica en historia y diversidad cultural. Viajar a un lugar tan distante y desconocido requería no solo coraje, sino también una enorme confianza en la providencia divina. En Etiopía, Matías encontró una variedad de culturas y religiones, pero su enfoque siempre estuvo guiado por el amor y el respeto por los demás. Buscó entender a las personas y sus creencias, utilizando esa comprensión para conectarse mejor y transmitir el mensaje de Cristo de manera relevante y significativa. La predicación de Matías en Etiopía estuvo marcada por muchos desafíos. Enfrentó resistencias y persecuciones, pero su espíritu nunca vaciló. El mensaje de amor, perdón y redención que llevaba a menudo se veía como una amenaza por los líderes locales que temían perder su influencia y poder. Matías fue arrestado varias veces, y cada arresto era una prueba de su fe. Sabía que su trabajo era peligroso, pero estaba dispuesto a pagar el precio por esparcir el Evangelio. Su determinación y fe inspiraron a muchos, tanto en Judea como en Etiopía. El destino final de Matías fue trágico, pero también heroico. En una de las muchas persecuciones que enfrentó, Matías fue capturado y llevado a juicio por sus creencias. Fue acusado de blasfemia y de perturbar el orden público con su predicación. El juicio fue una farsa, y la sentencia ya estaba decidida. Matías sería lapidado hasta la muerte, un método de ejecución brutal y doloroso. Sin embargo, incluso frente a esta terrible sentencia, Matías permaneció tranquilo y lleno de fe. Sabía que su vida estaba en manos de Dios y que su sufrimiento tendría un propósito mayor. Durante la lapidación, Matías continuó orando y alabando a Dios, un testimonio de su fe hasta el último momento. Su resistencia y serenidad frente a la muerte impresionaron incluso a sus verdugos. Tras ser lapidado, Matías fue decapitado, un intento final de silenciar su voz y su mensaje. Sin embargo, su martirio tuvo el efecto contrario. El coraje y la fe de Matías inspiraron a muchos a seguir sus pasos, y su muerte se convirtió en un símbolo poderoso del sacrificio y la devoción cristiana. Los apóstoles no solo predicaban el mensaje de Jesús, ellos vivieron ese mensaje hasta el final. Sus vidas y muertes son testimonios poderosos de la veracidad de su fe y de la profundidad de su compromiso con Cristo. Al conocer más sobre el final de los 12 apóstoles, somos llamados a reflexionar sobre nuestra propia jornada de fe, que podamos encontrar inspiración en sus vidas y esforzarnos por vivir con la misma pasión y dedicación. El legado de los apóstoles es un tesoro invaluable para todos los cristianos. Nos mostraron que la verdadera fe requiere sacrificio, coraje y un compromiso inquebrantable con la verdad. Que sus historias continúen iluminando nuestros caminos y fortaleciendo nuestra fe.